Continuando con nuestro espacio en el día de hoy, vamos a conversar con la doctora Alexandra Iches, especialista en adicciones, médico psiquiatra. Y lo que ella ha encontrado en el día de hoy, ella estaba pacientemente, porque llegó un poco más temprano, en la antesala de la cabina y escuchó toda la conversación nuestra, en donde hicimos una digresión que no es normal en este programa, porque nosotros vamos a lo puntual en términos de análisis, pero hoy, 1 de diciembre, parece que se contagió algo de mala manera. Nos cogió con alimentarnos, ¿verdad? ¿Qué evaluación psiquiátrica usted le hace a este equipo después de lo que usted escuchó en la antesala de lo que era la conversación aquí? Una de las premisas que se da en los procesos psicoterapéuticos es no psicoanalizar a los amigos o a los cercanos, porque al final nos quedamos solos. Entonces, como mejor dejar eso como una conversación amena, pero de verdad que romper los estereotipos de lo que ustedes hacen diariamente le da un poco de vida a todo esto, y muchísimas gracias por la invitación. Ya hice un mea culpa con Carlos y con el equipo, porque coincidencialmente en una oportunidad que me habían invitado previamente, había ocurrido una situación ahí en la Tiradentes y yo no pude nunca llegar. Pero estamos aquí. Presiento que usted, a pesar de ser una especialista en el tema de la adicción, no ha manejado mucho la adicción alimenticia, la que tiene que ver con una preferencia obsesiva por determinados tipos de alimentos. Dicho sea de paso, en el día de ayer se conmemoraba lo que era el Día Internacional o Mundial de los Trastornos Alimentarios. Y esto que usted habla de la adicción a la comida forma parte de este grupo de trastornos. Hay dos tipos más frecuentemente de trastornos o adicciones alimentarias, en este caso, que es la adicción a la comida chatarra y en este caso la ortorexia, que son aquellos que se pasan de saludable y todo tiene que ser orgánico y muy al extremo. El caso de Aníbal. No sé. No lo personalicemos ahora. Miren, 809. Claro. 809. De anorexia aquí no hay nada. 809-565-1077. Porque vamos a abrir los teléfonos también para que usted pueda preguntarle a la doctora Iche lo que usted crea y lo que usted quiera sobre cualquier cuestión, incluso personal, que usted quiera que ella le oriente o le edifique. Pero vamos a empezar preguntándole directamente, doctora, diciembre, la época de Navidad, ¿hasta dónde se ve afectada por las adicciones de todo tipo? Bueno, lo que hay es una manifestación mucho más puntual y visible de lo que son los comportamientos que ya son asiduos, pero diciembre se caracteriza, o no diciembre, invierno, aunque nosotros no tenemos una manifestación muy clara de lo que son las estaciones, pero se dan muchos fenómenos en lo que es salud mental, no solamente el tema de tú ver de manera indiscriminada lo que es el uso o abuso de cualquier tipo de sustancia, llámese en este caso nosotros que somos un país caribeño y tendemos por cada una de las situaciones sociales a hacer un famoso brindis, ¿verdad? Diciembre es un mes en donde ese brindis se corre, pero el tema del invierno, esta última etapa de trimestre del año e inicio del próximo, se ve muy marcado por lo que son los trastornos del estado del ánimo secundario a la estación. Y ustedes se preguntarán por qué precisamente hay muchas personas que para esta fecha, incluso dentro del esquema de familia, tú puedes decir, bueno, es que yo me acuerdo, yo tenía una tía que siempre, ella decía que no le gustaba la Navidad o en su defecto, para esta fecha siempre tenía una situación en donde se retraía, se aislaba. Hay unas que son la alegría y hay otras que son el Grinch. Entonces ahí se da, pero es por una condición netamente biológica. De hecho, hay personas que tienen enfermedades mentales que se dan de forma cíclica. Pero en el caso de esa pregunta tan puntual que me hizo de las adicciones, nosotros tenemos, en este caso,
y voy a extenderme un poquito. Nosotros tenemos una sociedad que tiene de las sociedades que más alto consumo de sustancias legales tiene. En este caso, el alcohol, el cigarro, se da con mucha frecuencia. El tema de la tecnología que ya entra dentro de lo que es el esquema de las adicciones. Tecnología que incluye, en este caso, la nano, que es por el teléfono o cualquier otro dispositivo. Pero tenemos problemas serios porque nada más no incurrimos en eso, sino también en el tema de la ludopatía. La ludopatía tiende a aflorar para estos meses por un tema de yo querer duplicar lo que tengo. Y las personas que son asiduas a los juegos ven esta temporada como una temporada de alto consumo y ponen sus expectativas en déjame irme a jugar este numerito, juegan más quinielas, se van a los casinos y el que ya tenía ese comportamiento, pues entonces lo exacerba, sin importar absolutamente cuál sea el resultado. Doctora, usted habló de adicción a la tecnología y eso evidentemente nos habla de personas que dependen en demasía de los móviles, de la tableta, de usar, ¿verdad? Sí. De usar pantalla en sentido general. ¿Desde cuándo se considera que usar mucho uno de estos equipitos puede ser una adicción? ¿Y de qué manera se trata? Hay tantos casos de gente que, por ejemplo, va a su consulta y le dice, mire, es que yo soy adicto al celular, por ejemplo. Bueno, tenemos que definir realmente lo que es el uso, lo que es el abuso, lo que es la dependencia y lo que es la adicción. Muchas personas dicen, doctora, no, yo no tengo una dependencia, pero cuando tú invitas a alguien a un lugar y llega, y lo primero que está visualizando es si hay o no hay señal, si hay o no conector, si subí o no con el cargador. Y en su defecto, si tú revisas en una aplicación que tienen los celulares, en donde te dice cuánto tiempo tú cliqueaste la pantalla y te dice que es más de 383 veces, usted tiene una dependencia. El detalle está que para las personas que la pantalla electrónica no es nuestra herramienta de trabajo, pues entonces tenemos que ver si nos ocupa más del 10% del tiempo de nuestro día, tenemos una dependencia y caemos en una adicción. ¿Un 10% nada más? Y resulta que ahí vamos. Somos pacientes todos. Todos. Sí. Por eso en una oportunidad, Anibelka, yo me atreví a decir de manera muy responsable que, porque tú sabes que para que la gente entienda un poco. La gente que no puede almorzar sin el celular a un lado. O al baño. Sin ir al baño. Señores, al baño se va con los celulares. Ese es el lugar de más uso, bueno, doctora. Y también hay una adicción. Hay personas multitask. No, sí, pero en eso no debemos de aplicar la multifaceta. Porque desde que se levanta lo primero que hace es tomarlo. Incluso nosotros ahora tenemos muchísimas patologías asociadas como lo que son los trastornos del sueño, que personas llegan a alterar su ciclo circadiano por el tema del celular y toman excusas tan superfluas como decir, no, es que es el momento donde yo estoy tranquilo y reviso, pero te dan las 3 de la mañana. Y cuando tú vienes a ver el contenido, son contenidos vacíos. Entonces, no es que tú te estás aprendiendo, tú estás leyendo 10 artículos del que tú vas a hablar en la mañana. No, tú entras y cuando tú buscas, cuando tú revisas el tiempo que duras en cada una de las aplicaciones, te das cuenta que son horas vacías. Brevemente, porque mis compañeros están, pero se debe ir o sea, ¿cómo eso se supera? ¿Se debe ir al médico? Sí, ¿Hay claro. medicina para Perdón, eso? doctora, ¿cómo eso se reconoce? O sea, porque usted dijo que lo ven, que les revisen el celular, pero ¿cómo eso se reconoce? ¿Cómo se reconoce? Lo primero es cuando tú involucras estar en contacto directo con el dispositivo, estando en actividades sociales en donde predominantemente debe de existir una relación interpersonal. Ustedes van en estos momentos a cualquier restaurante. Señora, los restaurantes han optado por la opción de no tener luces de techo. Tienen luces en mesitas. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mitad de esa luz, de esa claridad, se la dan los dispositivos. Usted va y hace un paneo. A mí me encanta ir para yo ver el comportamiento de la gente y tú haces así. Y muy pocas personas tú la ves hablando Entre ellas. Incluso tú es molestoso porque a la hora de comer tú te encuentras con que la otra persona, mira, ya llegó el plato y tú ves que el mozo hace un esfuerzo por ponerte el plato como, don, llegó el plato, deja el celular. ¿Y qué es lo que ocurre cuando interfiere en cada una de esas acciones?
Sí, claro. Se echa para atrás para seguir y te ponen el plato y tú no viste lo que te pusieron. Sí. Cuando interfieren tus relaciones interpersonales, cuando tú empiezas a preferir estar en contacto del dispositivo a tener una interacción social en familia, señores, es muy común tú encontrar padres que se quedan en el parqueo o que se quedan en el vehículo una hora después de haber llegado revisando el celular. Pero cuando suben arriba a la casa, hola, ¿cómo te estás? O bien. Hablando por el celular. O llegan hablando y se meten en el baño con el celular y se acuestan y ni siquiera tienen una conversación fluida con los miembros de la familia. Cuando tú empiezas a querer en cada uno de los lugares que tú vas a encontrar las facilidades para poder seguir conectado. Y otra cosa importante, señores, de las grandes ideas fue el tema de los famosos paqueticos para aquellas personas que no tienen una línea directa. Cuando tú sumas la economía, lo que gasta una persona con el tema de comprar línea para estar, tú dices, pero esto es una locura, es más que una renta básica. Una renta básica del teléfono de tu casa, donde ni siquiera lo utiliza. Doctora, quiero movernos un poquito de las adiciones, que es muy importante. Vamos a ver ahora un aspecto de las pandemias dentro de la pandemia, lo que nos dejó el COVID-19. Ya sabemos que hay una crisis de salud mental, pero yo quiero ir a un aspecto más personal, que tiene que ver con esa relación de pareja que el COVID pues permitió descubrir que habían parejas que no se amaban, otros que sí se amaban, y sobre todo no era lo mismo fingir un orgasmo quizás una vez al mes que tener que fingirlo todas las semanas. Todas las noches, Carlos. ¿Cómo cambió el COVID la relación de pareja desde el punto de vista del aspecto sexual? Me encanta que se toque un tema tan particular. Voy a hacer el preámbulo de lo siguiente. Nosotros nunca habíamos vivido una pandemia de tal magnitud, aunque vivimos en medio de algunas pandemias sanitarias, aunque están controladas, como el cólera, el VIH. Pero una pandemia de la magnitud del COVID, no. Hace apenas, hace 100 años que estuvo y fue lo de la fiebre española, obvio, y deja secuelas. Estaba descrito, aunque en su momento se nos dijo que éramos exagerados, está descrito que después de la pandemia sanitaria viene lo que es la pandemia de salud mental. Y dentro tuve la oportunidad de compartir con Carlos en varios programas donde le decía que la salud mental se iba a convertir en la pandemia de la pandemia. Eso estamos viviendo ahora. Y estamos viviendo repercusiones muy puntuales que en la esfera sexual se dan. Incluso el año pasado, yo me atreví a hacer un conversatorio respecto de las principales enfermedades o trastornos sexuales post-COVID, principalmente enfocados en varones, porque da mucha brega que los varones reconozcan que tienen una condición de salud mental y más en el ámbito de lo que es la sexualidad. ¿Dónde está el detalle? Lo primero está que cuando Carlos dice que se dieron cuenta que no se amaban, se dieron cuenta que se amaban, se dieron cuenta que estaban acostumbrados, se dieron cuenta que ya no se gustaban. Cuando se dio la primera apertura, las estadísticas arrojaron que los divorcios se habían disparado en un 70%. Wow. En un 70%, eso es mucho. Y estamos hablando de divorcios legales. Me imagino que aquellas personas que tenían una relación o una unión libre, pues entonces esas se fueron sin las estadísticas estar. Aunque quedó demostrado que las parejas entraron en lo que fue una temporada interna de crisis. El detalle está que hay muchas repercusiones que dejó el COVID desde el punto de vista biológico, o sea, físico, que tuvieron repercusiones mayores. Durante el COVID, por el mismo tema del estrés, vivir el tema del confinamiento que produjo un estrés, una incertidumbre, la depresión, un trastorno adaptativo muy puntual, pero para aquellas personas que de verdad tuvieron COVID y se recuperaron, quedaron con secuelas sexuales, físicas puntuales. En los hombres, más del 50% en lo inmediato del post-COVID quedaron con disfunciones sexuales. O sea, que no volvieron a hacer el saludo. Entre ellas, la disfunción eréctil fue la primera y luego el tema de eyaculación precoz, retardada o anorgasmia. O sea, los hombres se vieron complicados. En la mujer. 4 problemas. Sí, que pasan desapercibidos. En un solo porque miembro. Miren, yo no quiero ser puntual. Vamos a repetirlo. En el caso de los hombres, secuelas puntuales en las que se vieron involucrados. Sí, en este caso, dentro de la esfera sexual se vieron con lo que fue disfunción eréctil, eyaculación precoz o retardada
y anorgasmia. Porque de los daños... Anorgasmia es que no lo lograban, no llegaban al clímax. Exactamente. Doctora, ¿me permite sumarle una? Si es que es verdad. ¿Cuál? Sí, doctor He Bernal. leído, he leído que el COVID, sobre todo al que le dio de una forma grave, ha tendido a achicarle el miembro. Lo que pasa es que el tema de visualmente verse más grande viene dada por lo que es la efectividad de la circulación y cómo el COVID tenía un efecto directo sobre lo que eran los vasos, el endotelio, la capa que recubre las venas y las arterias, pues entonces si estaba disfuncional era obvio que no te iba a dar visualmente la impresión del tamaño anterior. Doctora, Eso no entonces visual, terminó... visual y real. Doctora, entonces... Cinco problemas. Sí. Entonces, en el caso Y de las mujeres... En el caso No, pero no Para mate lo defenderte. de los hombres. En Ella el- déjala que No, termine. para cerrar ahí entonces, pero- Salvador, déjalo ahí. Salvador, para, No, para- sí, Salvador, espera. para cerrar con los hombres Sí, entonces. es bueno ¿sabes? que cerrar con los porque vamos hombres. a ir con uno y por el otro y con el Pero otro. que él no termina con los puntos. hombres porque usted Por quiere cerrar el No, pero tema. perdóneme. Está buscando de quite, Es Salvador. mencionar en el caso de las mujeres cuáles fueron esas disfunciones sexuales que se verificaron, se vieron por COVID. En las mujeres se vio de forma muy contundente lo que fue una disminución de la libido o ausencia de esta, que es esa chispa, para que la población me entienda, esa chispa El o esa deseo espontaneidad en la manifestación del deseo, y también se vio un tema de anorgasmia. Obvio, la mujer tiene mucho más herramientas tiene mucho más herramientas para poder ocultar si tiene o no una respuesta, Sí. en este caso, Sí, sí, sí. frente al estímulo o la excitación sexual, contrario de los hombres, que eso se nota a legua. O sea, de Salvo repente... un detalle en el caso de la mujer que también es manifiesta, a menos que no use algún tipo de aditivo, que es la resequedad. Sí, resultado de que no tenga la motivación adecuada. Puede darse no por eso, lubrique. pero también puede darse por una condición biológica, en este caso, si es una mujer que está, ejemplo, entre los 45, 50, 60 años, si está en su periodo perimenopáusico o menopáusico, es muy obvio que estas son respuestas fisiológicas adecuadas. Pero, ¿dónde está el detalle? Yo no quiero ser aquí inquisitiva, pero, ¿a quiénes de aquí le dio COVID? A todos. A todos. A todos. La única que no le dio COVID fue a mí. A mí todavía no me ha dado COVID. O Gracias sea, a Dios. Está libre O sin de prueba esa positiva, secuela. doctora. Por lo menos. Pero en los hombres... Pero le dio gripe, me imagino, ¿no? No, tampoco. Y le dio gripe y no se hizo la prueba. Sí, No, pero ella para está nada. lejos de Luis José. Que Doctor, es el que le repitió 2 y 3 No, veces. ahí vamos, porque a eso se le juntaron el hambre y la necesidad. Ocurre Doctora, usted no la van a dejar terminar aquí. Ocurre lo siguiente, que entre el 3 y el 28% en condiciones normales, entre edad de 40 y 60 años, en condiciones normales, sin COVID, esa cantidad de hombres puede estar en medio de lo que es padecer alguna disfunción sexual. Y a los que le dio COVID, hasta el 50% la presentó. ¿Dónde está el gran y divino detalle? Que aquellos que le dio COVID por segunda y tercera vez, indistintamente sea la manifestación grave, moderada, leve o asintomática, el proceso inflamatorio que desarrolla el COVID se da como quiera. Lo que tú no tuviste fue la manifestación sintomatológica molesta, explosión. pero la alteración a nivel de lo que es la cascada inflamatoria y la respuesta orgánica se dio. O sea que aquellos que supuestamente le dio el COVID leve no están exentos de Doctora, haber padecido esto. ¿Oportunidad de que se pueda revertir esos efectos Claro en que los sí, hombres? claro que sí. Existe una entidad que nosotros venimos estudiando, Gracias, Carla. en este caso, sí, existe una entidad que nosotros venimos Eso le iba a estudiando. preguntar de dos. Excúsenme y deje que abran esos teléfonos que hay Espere, antes de usted dar la respuesta. No, espérate, esa pregunta Aló, era del buena. millón. Estos hombres están Aló, buena. preocupados. Esa es la del millón. A sus órdenes, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde? Aló. Buenas. Vamos, Aló. la respuesta. Chequea, Yankee. La respuesta. Aló. Bien, chequea en el teléfono, La Yankee. respuesta de la doctora. Carlos, repita la vamos a pregunta. respuesta. No, la Sí, respuesta. existe No, una no, entidad no. que lamentablemente no es
todos los sistemas sanitarios, o sea, a nivel mundial, no estaban preparados, que es para la presentación del long COVID o el COVID prolongado. Al principio se entendía que era una denominación no correcta, pero el long COVID o el COVID prolongado son las secuelas y las patologías que tú has desarrollado posterior a haber tenido COVID y que ésta pueden permanecer durante meses y años. O sea que todavía estamos metidos en el paquete de tener las repercusiones. Son de presentaciones muy atípicas y yo con este tema, fuera de que el mes pasado era que se celebraba el mes del hombre, el mes de noviembre, este tema yo creo que va a servirle a muchas personas porque adjudicándole los cambios en lo que es su patrón de respuesta sexual, se quedan tranquilos pensando que es que la mujer ya no lo prende o que la mujer ya no le gusta o que ya no se siente cómodo. No lo y motiva. En realidad, cuando salen a la calle, entre comillas, dentro del patrón de lo que maneja el caribeño, cuando salen a la calle, de que déjame experimentar para ver si me hace falta algo nuevo, entonces también vienen de allá para acá. Salen ponchados en segunda base. Totalmente frustrados Aló, porque buenas. se dieron cuenta que no era por el Aló, cambio. buenas. Aló. Buenas, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde? Aló, Yankee, chequen, Fermín, chequen los audios. Tenemos llamadas en línea y no la escuchamos. No la escuchamos. La gente está muy inquieta, pero atención, Fermín. es atención lo ahí. que nos comunica. Entonces, Salvador, chequen, Salvador me dio a mí una la pregunta, llamada. pero Tenemos, la doctora parece, puso un tema que no hay forma. Tenemos alguna dificultad técnica Aniel, que te con veo la preocupado. llamada. La recuperación, sí, sí, es decírselo posible, a la persona. La Están recuperación. chequeando. Nos Entonces, avisan. ¿Se puede revertir esas condiciones? Perdón, nos avisan cuando esté listo lo de la llamada. Siempre Vamos y cuando, porque nosotros tendemos a tener lo siguiente, nosotros no hacemos medicina preventiva. Por cultura, el tú ir al médico sin tener nada, los demás te Tiempo y adjudican que dinero. tú quieres perder tiempo, perder dinero y que tú lo que quieres es que te encuentren algo. Sin embargo, es muy importante porque de la única forma que en realidad tú puedes revertir eso a un temprano momento es si tú vas donde el médico y le dices lo que te está pasando. Si tú no lo expresas, imagínate. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo dura ese proceso inflamatorio o esa no atención, si se forma un coagulito por ahí que obstruye que en este caso el pene tenga el riego adecuado sanguíneo para tener una erección de calidad, pues entonces usted sabe que se va a quedar así. Que va a empeorar con el tiempo porque necesita una medicación. Incluso la medicación que se utiliza para los pacientes que tuvieron complicaciones de moderadas a graves se extiende durante meses después de haber tú tenido COVID. Entonces, vamos a abogar porque los hombres entiendan que probablemente parte de la situación que le estuviera pasando en este aspecto es secundario a una condición médica. Cuando hablamos de disfunción, quiero aclarar que la disfunción eréctil consiste en el hombre no poder provocarse una erección de la calidad en condiciones anteriores. Y digo de la calidad de condiciones anteriores porque la manifestación o la expresividad sexual cambia de individuo. Y me parece a mí en ocasiones hasta un poquito cruel cuando entre conversaciones masculinas tú los escuchas a ellos tomando como parámetro bueno y válido de lo que es el significado de la masculinidad, que está muy relacionado con el rendimiento. Fácilmente, si usted se encuentra en una conversación de varones, se toma como punto de referencia lo que diga el primero. De ahí para allá usted sabe que se van aumentando porque yo quiero que el otro piense que yo tengo un rendimiento óptimo. Bernardo, Bernardo. No le toca. Yo Johanna tengo Parra. una a la pregunta, estimada doctora, Johanna. y es con relación a las adicciones. Sacar a estos hombres de este tema porque usted los tiene de verdad ahora mismo analizando y pensando sobre ese golpe. No, ese golpe. Váyase a usted- su usted- pregunta. También váyase hay a su adicción pregunta. a la pornografía y al Exacto. sexo. Entonces, ahora, doctora, yo le quiero preguntar precisamente cómo se ha medido, cómo ustedes lo han evaluado, cómo lo ven, el impacto de las adiciones luego de la pandemia. Hablo de las adiciones, usted la va a clasificar tanto del sexo, la pornografía, a los mismos videojuegos, al tema también de las drogas en República Dominicana. Si ustedes están recibiendo mayor reporte y pacientes dependientes de drogas
los que ya estaban en drogas y si algunos la han incrementado, dígase de una droga más suave a una droga más dura. Me gustaría tener como esa visual de parte de usted. Lo primero es que durante el periodo de pandemia, del confinamiento, se dispararon todas las adicciones. Inclusive aquella persona que tenía un consumo habitual lo hizo más frecuentemente. Al principio hubo una merma. ¿Por qué? Porque como había un confinamiento cerrado full, aquellas personas que utilizan, en este caso, sustancias que son ilegales, pues no tenían el acceso al desplazamiento, pero las sustituyeron por aquellas que sí podían encontrar. Cuando estábamos en pandemia, tú ibas a los supermercados y tú encontrabas en los pasillos las pilas y las montañas de bebidas alcohólicas y fácilmente tú encontrabas a las personas esperando que rellenaran los tramos y los tramos de comida, eso estaban vacíos. En este caso, el uso o el abuso de lo que es el alcohol se disparó en más de un 500%. Wow. Y en el primer trimestre de nosotros estar en pandemia, fallecieron más personas por ingesta de alcohol adulterado, ¿se acuerdan? Cierto, que fue una Que de epidemia, COVID. sí. Que de COVID. Y cuando esto ocurrió, a mí se me ocurrió hacer el planteamiento y decir que aparte de la conjetura ligera que se estaba haciendo, de diciendo que por qué esta persona bebió, que por qué aquella persona no bebió, yo decía cuál era el nivel de ansiedad o desesperación que muchas personas tuvieron durante esos primeros 3 meses que lo hacía tomar cualquier cosa. El tema de la tecnología, eso ni mencionarlo, porque incluso con la modalidad del teletrabajo, todas las personas encontraron, no se respetaban horarios y tú podías fácilmente durar 18 horas metida en el dispositivo. Eso se dio. El tema de la pornografía, muchísimo. Y sin temor alguno a equivocarme, el cigarrillo luego en menor proporción y las drogas ilícitas después del primer trimestre se dispararon también. Cuando mencionabas los tipos de adicciones, existen 2 grandes tipos de adicciones, aquellas que son con sustancias y aquellas que son las famosas secas o sin sustancias. En la de sustancias, obvio, su nombre lo dice, es aquella donde tú consumes algo, tú introduces algo en tu cuerpo, y aquellas secas son como la ludopatía, donde tú no tienes algo que entre directamente a tu cuerpo, aunque produce la misma alteración y la misma percepción de placer como si tú estuvieras consumiendo algo directamente a nivel de cerebro. Y está la pornografía, la tecnología, en este caso, entre otras. Bernardo Núñez. Doctora, no creo que quizás se pueda inscribir dentro de una enfermedad mental o padecimiento mental post-COVID, porque desde hace un tiempo el vapeo, primero comenzaron con el uso de la, ¿cómo se llama la otra? De la juca. Y luego ¿Primero comenzaron o siguen ahí? Pero ha cambiado fundamentalmente porque el vapeo tú te lo echas al bolsillo, lo usas en el carro y todo. ¿Esto cómo ha ido afectando y haciendo adictos a jóvenes, que hay incluso algunas estadísticas que ya hablan de que han llevado a jóvenes a padecer de problemas cardíacos? Mira, es muchísimo y es penoso porque dentro de la permisividad social que se está viviendo y en donde nosotros nos encontramos, los especialistas de salud mental ahora mismo tenemos muchas paredes. Y las paredes están dadas por la fácil adquisición que en estos momentos tienen los miembros de la sociedad, o sea, los individuos, de ciertas cosas que sin tener el más mínimo conocimiento la adquieren como buena, válida o por moda y entienden que no hacen daño. Solamente el que ha hecho medicina de intervención sabe el daño que provoca el tema del vapeo, que no solamente se circunscribe a la parte cardíaca, sino a la parte también pulmonar, pero también daña cerebro. El cerebro no quiere nada con combustión. Combustión es el cambio, es el proceso bioquímico que se da cuando tú tienes un dispositivo y tiene que provocarse un cambio, lo que es la materia, en este caso, para que suba cerebro. ¿Dónde está el gran detalle? Que lo que cambió con el tema del vapeo fue la presentación. ¿Por qué? Porque el dispositivo te habla de concentraciones nicotínicas. Lo que cambió fue que ahora tú no hiedes con el cigarrillo per se
y que con el vapeo sí. La justificación de aquellos que promueven, que venden, que los usan, dicen que no provoca nada. Sin embargo, hay personas que tienen este hábito y consumen más miligramos de nicotina que aquel que se fuma el cigarrillo. El tema con el cigarrillo, que también es dañino, es que lamentablemente el tabaco per se tiene aproximadamente 3,000 tipos de factores que pueden predisponerte a padecer cáncer. Ahora bien, no todo el mundo tiene la vulnerabilidad para eso, porque, señores, el mayor índice de padecimiento de cáncer de pulmón lo tienen gente que nunca han fumado. Luis José Chávez. Gente que nunca han fumado. Entonces, ahí entra la parte bioquímica, biológica, que nosotros decimos que todo el mundo tiene una predisposición o una sensibilidad a desarrollar una condición más que otro, pero eso está acabando. Produce, y importantísima la pregunta, porque resulta que tanto la juca como el vapeo produce una alteración a nivel de cerebro, que son las alteraciones cognitivas, señores. Esos pacienticos, esas personas se van volviendo, disculpando la frase, pero para que me entiendan, se van poniendo más parcos y más brutos, porque van perdiendo sus habilidades cognitivas. Wow. Se distraen más, se vuelven menos inteligentes, se ponen más lentos, empiezan a tener menos interacción, se ensimisman total. Incluso aquellos que también tienen... pero es más grave. Doctora, pero no lo dejé ahí, doctora. Ahora en ese mismo punto del vapor y de la juca, dígame el nivel de adicción. Le digo porque quienes de nosotros a lo mejor no conoce algún joven de su familia, de sus amigos, niños inclusive, que tienen, entonces ellos dicen, doctora, y eso es bueno para que usted sea que lo responda, no Johanna Parra, el vapor es adictivo, o sea, le genera alguna dependencia, alguna adicción, y sobre todo porque ellos dicen, eso es nada más una vez al día, eso es solo 2 veces al día, pero creo que así es como que inicia. Hay algo relevante cuando hablamos de uso, abuso, dependencia y adicción. Sí. Lo primero es que por ese fácil acceso que hay y venta libre, señores, hay niños que están consumiendo. Sí. Y que en los colegios, ahora los colegios también están teniendo muchísimas dificultades porque los niños se aparecen con estos dispositivos. ¿Dónde está la gran diferencia? Es que aquel que hacía juca ahora hace vapeo, porque el vapor se lo lleva en un bolsillo. Tú no puedes cargar con una juca para todos lados, porque tú tienes que tener todo un escenario, tú tienes que tener todas unas condiciones para tú poderla consumir, y obvio, trae un peso agregado. Sin embargo, el vapor tú lo tienes aquí y te vas. No hay que encenderlo. No hay que encenderlo, tú te crees con la libertad, porque hay otra cosa. Si nosotros supiéramos hasta dónde de verdad llegan los derechos sociales, si alguien vapea al lado tuyo, tú estás en todo el derecho de decir, excúsame, no me agrada, no me favorece, o no puedes. Prefiero. Todo aquí, todos entramos en una línea de permisividad, de dejar lo que no, que es humo, pero tú también te vuelves en un consumidor pasivo, porque es igual al cigarro. Luis José Chávez. Doctora, bien. Usted tocó el tema, pero sin entrar en mayores detalles. Me refiero a la ludopatía. Sí. La adicción por el juego. Usted sabe que en la cultura dominicana hay una muy vieja e intensa relación con el juego. Sí, claro. Aquí se apostaba hasta la picada de ojo. Sí, claro. En consecuencia, ahora, con el tiempo, con los años, con la apertura, se han creado muchísimas tentaciones para el juego. Ahora hay, probablemente, dicen que hay más bancas de apuestas, sí, claro, que farmacias, que colmado. Lo que pasa es que usted se enferma una vez en un tiempo y sin embargo hay 10 loterías al día. Entonces, le pongo el tema porque me interesaría una opinión suya sobre cómo abordar este tema desde la familia, porque es muy serio y probablemente tiene un impacto transversal en muchísimos aspectos de la convivencia. Sí, mire, así como bien usted aclara, el tema del jugar forma parte de nuestra cultura, asociado inclusive a lo que son las creencias mágico-religiosas, porque está muy ligado el tema del sueño, el tema de que me dijeron, el tema de que me revelaron, con el numerito que voy a jugar, así es que más o menos... Yo vi un gato una vez con un 1 en el ojo. Exacto. Y fui donde mi mamá
Y se lo dije y salió el 1. Porque- Era un domingo en la mañana. Porque se liga una cosa con otra. Ahora bien, lo que, Yo era un niño, lo que hace la particularidad del hábito es más que nada lo que produce. Todos tenemos o tuvimos una tía que el día que no jugaba, Pobre esa tía, lista de números se ponía nerviosa. Y decía, tú vas a ver que hoy va a salir. Y se irritaba y se molestaba. Sí. Indistintamente, era en proporción a sus facilidades y a su poder adquisitivo, era una adicción. El tema de hoy en día es que estamos en una sociedad netamente consumista, en donde todo el mundo entiende que debe de tener de todo al mínimo esfuerzo y rápido. Y eso lo hace incursionar en actividades ludópatas con mucho más fuerza y de manera más contundente, porque apuesto más esperando conseguir más. Aparte de que la permisividad de estar en la onda y de ser aceptado. ¿Por qué? Porque es muy in tu ir a un casino, pero es de clase baja tu ir a una banca. Señores, o sea, hasta dentro de lo que es una adicción existe el clasismo. Y eso se da con muchísima frecuencia. Totalmente, totalmente. Este tema de la adicción, miren, la adicción impacta a tal manera que es una célula destructora de círculos familiares. Y corrobora lo que es el término pobreza. ¿Por qué? Porque también todos conocemos a alguien que tuvo en algún momento muy buena bonanza y producto de algún tipo de adicción quedaron en la ruina. Aunque existen particularidades en sentido general, ¿qué se necesita para superar una adicción? Lo primero es, obvio, tener un abordaje multidisciplinario, porque sí sabemos en estos momentos que la adicción, después de salir del patrón de lo que es la impulsividad y la compulsividad, se manifiesta tal cual una enfermedad. Y por eso, cada vez que tratamos a una persona con un tipo de adicción, le decimos, tú estás hasta hoy sobrio, hasta hoy limpio, hasta hoy esto. ¿Por qué? Porque desde que eso se activa a nivel de cerebro, desde que tú tocas ese centro del placer, tú puedes tener una exposición a algo que te estimule y tú vuelvas y recaiga. Por eso es que inclusive cuando no se trata de la manera adecuada, tú sustituyes una adicción por otra. Ejemplo puntual. El que fuma deja de fumar, pero se pone gordo. ¿Qué hace? Comer. Empieza a desarrollar la compulsividad con la comida. Pero cuando le quitamos la comida, empieza a jugar. Pero cuando empieza a jugar, empieza con el internet. Entonces, es cuestión de nosotros identificar hasta dónde un patrón que se vuelve repetitivo e impulsivo se convierte en enfermedad. Carlos. Doctora, no quiero que se nos vaya sin entrar en los temas de la violencia en el hogar y en el entorno. Quisiera saber, doctora, cada vez que vemos casos de amenazas, de agresiones, nunca se llega a la vía de determinar si esa persona tiene alguna patología mental, sino que solo se trata de manera represiva. Y ahí mismo aprovecho y le pregunto, las personas que no tienen sentimientos y que llegan a cometer los crímenes atroces que hemos visto recientemente en nuestro país, ¿nacen así o el ambiente los forma de esa manera? Hay algo importantísimo en eso que dice. Una cosa es enfermedad y otra cosa es personalidad. Hago esta aclaración porque no todos los que llegan a cometer un acto delictivo tienen una enfermedad de salud mental. Incluso hago la aclaración porque la mayoría de aquellos que cometen acto delictivo son personas antisociales o personas que rayan en el tema de la psicopatía, que es cuando se junta, en este caso, el antisocial con una personalidad narcisista, convergen estos dos trastornos de personalidad. Muchas veces, y nuestro sistema legal, por decirlo así, se queda solamente en recibir lo que es una denuncia, en recibir lo que es la queja y la parte de investigar hasta dónde realmente esto es consecuencia de una cosa o de otra, ahí se queda corto. El mes pasado, mes pasado aunque terminó ayer, estuvimos también trabajando mucho en lo que era el mes de la prevención de la violencia por conmemorarse el día 25, la no violencia contra la mujer. Pero esto no es cuestión de un mes, no es cuestión de una caminata, no es cuestión de una franela, no es cuestión de un día, no es cuestión de una publicación en un periódico. Ni de un sexo, doctora. Ni de un sexo, porque algo importante, en estos momentos es de los tiempos donde más los hombres están manifestando que son víctimas de violencia. Sí. Bueno, vamos a agradecer a la doctora Alexandra Iche. Se nos quedan
tema. Por Muchísimo. cuestión del tiempo. Y tendremos que conversar de nuevo, porque, por ejemplo, la adicción sexual que ha crecido en la República Dominicana, Ajá. cómo verla, cómo manejarla. Y que ya hay una que no es la física, es la La tecnológica. virtual. Y aquí se juntan dos cosas. Los ludópatas finalmente acuden voluntariamente a una consulta con usted. No. Hay que llevarlo. La No. familia. Hay que ¿Van auspiciarlo. obligados o van bajo presión legal? Bien, nosotros...